La gran mentira de las religiones. Aquí hay una de ellas. Una de las grandes mentiras que hemos recibido a lo largo de la historia, en esa generación obviamente, es de que la Biblia se dividió en dos, de que no necesitamos estar constantemente leyendo sobre los libros del Antiguo Testamento porque estamos en el tiempo de la gracia. Miles de cristianos han confundido el término de la gracia y la ley y se basan en que ya no estamos en la ley para vivir conforme a la ley, sino en la gracia. Por eso casi no leen los libros escritos en el Antiguo Testamento, que no sé por qué son antiguos, y la Biblia es una, no se divide. Dios no está dividido en sí mismo, Dios es uno, su palabra es una. Pero bueno, la gente cuando quiere poner excusas para hacer lo que quiera, encuentra pretextos. Y por nosotros no saber la verdad y por nosotros estar bajo ignorancia, hemos descuidado muchas profecías, hemos descuidado enseñanzas que allí están para agradar a Dios y que no la estamos leyendo porque según nosotros no la necesitamos. De hecho, el Señor mismo en Oseas 4, yo siempre leo este texto, me encanta leerlo, no porque me guste, sino porque es Dios hablando en nuestra conciencia, y siempre recuerdo esas palabras para yo no olvidarme de sus palabras y sus mandamientos. El Señor, expresando con muchísimo dolor, con muchísima decepción de su pueblo, en aquel momento le dice a través del profeta Oseas: mi pueblo perece por falta de conocimiento, y como tú rechazaste el conocimiento, yo te rechazaré a ti de mi sacerdocio. Por haber olvidado la ley de tu Dios, también me olvidaré de tus hijos. Oseas 4, versículo 6. Wow. Yo me pregunto, ¿cuánta ignorancia tiene que haber en la persona para nosotros rechazar la palabra de Dios, de modo que no queramos seguir sus leyes y mandamientos? La gente no entiende muy bien lo que significa la gracia y cree que porque estamos en el tiempo de la gracia para salvación podemos hacer lo que queramos. Ya la ley se invalidó, los mandamientos no existen más, ya son otros, se han cambiado todo. No es así, señores. La gracia significa entrada para salvación por la obra de Jesucristo, recibir su obra como el sacrificio que redime nuestros pecados. Ya no tenemos que hacer cosas para salvarnos, sino que recibimos la salvación porque Cristo nos las dio por gracia. Eso significa la gracia, no significa más nada. La gracia sin la ley no tiene sentido. El sentido sin la ley trae condenación. Entonces Cristo trajo la gracia para que la ley nos muestre nuestros pecados y por Cristo recibamos salvación. Es cierto que no estamos regidos ahora solamente por la ley para obrar conforme a ella y recibir salvación, sino que ahora recibimos salvación por Cristo. Pero en el Antiguo Testamento Dios estipuló mandamientos que aún siguen vigentes. De hecho, el mismo Jesús, cuando vino a la tierra, dijo: yo no vine para abolir la ley, sino para cumplirla. O sea, yo vine para dar ejemplo de lo que tienen que hacer. No es que ustedes dejen de hacer eso. Como dice en Romanos 6, ¿qué pues diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? No, de ninguna manera. O sea, ¿vas a olvidar la ley porque ahora estamos en la gracia? ¿Vas a dejar de cumplir los mandamientos porque estamos en la gracia? No. Tenemos que seguir nosotros estudiando la palabra de Dios. Hay profecías, hay mandamientos que tenemos nosotros que como hijos de Dios mantener y guardar. Dice la palabra que su palabra es eterna. Si su palabra es eterna, todo lo que está aquí es eterno. Que hay cosas que han cambiado en nuestra actualidad, sí, o hay sacrificios como en los tiempos de los sacerdocios de los hombres, porque no tenemos al sumo sacerdote que es Jesús. Pero así como en un tiempo el pueblo tenía que ir ante el sacerdote para redimir sus pecados, nosotros hoy tenemos que ir ante el sacerdote Jesús, que es el Rey de Reyes, para que seamos redimidos por su sangre. Es lo mismo, solamente que aquello era sombra de lo que había de venir. Entonces, nosotros invalidar la ley, nosotros invalidar el Antiguo Testamento porque ya pasó, es algo sumamente erróneo y no está bien si tú eres un hijo de Dios y quieres agradarle en todo el sentido de la palabra. Otro de los puntos muy importantes por las cuales seguir leyendo el Antiguo Testamento, que para mí es todo lo es que en Eclesiastés 1:9 dice lo siguiente: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada nuevo hay debajo del sol. ¿Qué significa esto? Saben que todo lo que pasó en la Biblia pasará de nuevo. Y la palabra dice que todo lo que se escribió es para nuestra enseñanza. O sea, todo lo que pasó pasará otra vez.
y el ignorar las cosas nos condena a repetirlas, como dicen en mi país. ¿Por qué parecía el pueblo de Dios? Porque no conocía. Y nosotros, ¿por qué estamos pareciendo? Porque no conocemos. ¿Por qué caemos en doctrinas diabólicas y falsas? Porque no conocemos al Dios que le servimos. Y para poder conocerlo tenemos que leer toda su palabra. En los libros de los profetas me encanta cómo Dios se expresa. Él muestra su enojo, su alegría, su dolor, su tristeza, su decepción, lo que no le gusta, lo que espera de nosotros en Ezequiel, en Jeremías, en Daniel, en Oseas, en Miqueas. Esos libros tan hermosos que nos muestran el por qué Dios se enojó con su pueblo, el por qué Dios lo castigó, nos da a nosotros entonces enseñanza para no cometer el mismo error que ellos cometieron, porque es lo mismo. Antes había idolatría y hoy le existe igual todavía. Es lo mismo, no han cambiado las costumbres. Todo lo que fue será. Conocer los tiempos, conocer los eventos, no solo del Nuevo Testamento que se escribió por los apóstoles, sino por los hijos e hijas, los profetas de Dios en aquel momento, que nos dejaron tanta enseñanza para comportarnos de manera prudente delante del Señor. Por ejemplo, en Hebreos nos habla de la fe, que es la fe, pero en Génesis, Abraham nos enseña a aplicar la fe, cómo vivir bajo la fe. Una cosa se complementa de la otra. En Apocalipsis habla de los eventos en el momento del periodo del fin, pero en Daniel da la profecía de qué va a pasar en ese momento del fin. Todo se complementa, todo es lo mismo. Así que decir que algo es viejo y que ya yo no necesito eso es totalmente erróneo. Si tú eres de los que casi no lee el Antiguo Testamento porque no lo necesitas, empieza a leerlo con discernimiento. Pide al Espíritu Santo a que te muestre, que te enseñe, que te guíe, que te hable a través de eso, para que tú puedas relacionar una cosa con la otra, ver cómo el pueblo de Dios se comportó, los profetas, los hijos, los reyes, y tú aplicarlo en tu vida para aprender de todo lo que está allí escrito.